Y estamos con Juan de la Puente, politólogo y director de Pata Amarilla. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches ante todo. Buenas noches, un gusto. Juan, se llegó a un consenso en el Congreso de la República para el adelanto de elecciones. Tiene que pasar todavía una segunda votación en una nueva legislatura. ¿Crees que lo que se logró ayer calme la situación en el país? Yo creo que sí, porque además me parece que es el consenso posible, porque había la posibilidad de adelantar hasta diciembre. Bueno, algunos querían que incluso sea en 4 meses. Entonces me parece que es el consenso posible. Ojalá se vote rápidamente, lo más rápido posible la segunda votación. Pero creo que queda claro que este acuerdo solo pudo ser logrado con la movilización de los últimos días, ¿no? Es decir, si no, el Congreso no tomaba esa decisión. De modo que también queda claro que vamos a tener una transición donde va a existir mucha tensión entre el Congreso y la calle, ¿no? Y también el Ejecutivo, me imagino. Es decir, no va a haber y no ha habido luna de miel para Dina Boluarte ni para sus gabinetes. Bueno, no, porque quizás hoy día con la juramentación del premier Otárola ha terminado el periodo de 2 semanas que se inició con el golpe fallido de Castillo y la asunción de la presidenta Boluarte. Y entonces, claro, termina el periodo con saldos muy complejos. El tema de los 26 muertos que va a ser judicializado. Yo he visto que ya en Ayacucho se están investigando a 2 generales, uno del ejército y de la policía. El adelanto electoral me parece que es también un saldo y es un saldo positivo. Otro saldo es la constitución de un gabinete que no es el del gabinete, obviamente, Castillo, es un gabinete más de centro derecha. Y finalmente tenemos este anuncio de hoy de que se convocará al acuerdo nacional luego de la reunión de Max Hernández con la presidenta Boluarte. Entonces yo diría que la transición con todas sus complejidades va tomando cierta forma, no la forma que nosotros ideábamos el día 7 de diciembre, pero es la transición que tenemos y vamos a tener. Muy compleja, borrascosa, con tropezones probablemente y quizás con más ciclos de violencia. Y sobre ese punto, ¿no? Y leía mucho esta crítica, sobre todo a la designación de Alberto Otárola, que puede ser muy cercano a Dina Boluarte, tener experiencia y quizá mayor manejo político que Angulo, pero era el ministro de Defensa cuando ocurrieron estas muertes. No sé qué mensaje da eso. Bueno, el gobierno se ha reunido y organizaciones sociales también con la misión de avanzada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que mientras nos regimos bajo el principio del derecho humanitario internacional, o el derecho internacional de derechos humanos, perdón, de justicia, reparación y no repetición, esto va a tener que llegar a buen puerto, ¿no? Y claro, el principal interesado en que esto se investigue debe ser el gobierno para que se sepa cuál es el nivel de las responsabilidades ahí. Y para eso vamos a tener también un tiempo largo. Este asunto de los muertos va a ser parte también del proceso electoral, ¿no? Y Alberto Otárola ya como carta ahora en el gabinete, presidiendo el Consejo de Ministros, ¿es la apuesta más acertada en una coyuntura todavía crítica y además de transición para este gobierno? Bueno, es el gabinete que hoy puede tener la presidenta Boluarte. Probablemente, para mí me parece que faltan elementos políticos todavía en ese gabinete. Es cierto que la competencia profesional de los ministros es mayor que los gabinetes del señor Castillo, pero creo que todavía hay que hacer un poco más de política. Y por eso fijarse en la idea de un diálogo es importante, pero me parece que es más importante fijarse en la idea de un diálogo con acuerdos. Nosotros necesitamos en estos 16 meses pactos muy específicos en asuntos complejos donde tenemos que entendernos. Por ejemplo, decir que debe haber 2 cámaras y regresar a la bicameralidad es profundamente impopular en el país. Pero a mí me parece que es algo que el Perú necesita. Entonces, diálogo y pacto me parece importante. Y el mejor diálogo, el mayor diálogo que debe producirse es el que tiene que hacer el gobierno con la sociedad, diálogos locales, regionales, nacionales, pero también el Congreso, porque me parece que el Congreso
que encerrado en sus cuatro paredes solo le toca legislar y no relacionarse con la gente. Ese es un punto clave, porque claro, Otárola ha dicho que él va a dialogar, se va a reunir con todas las bancadas representadas en el Congreso de la República, pero también va a tener que escuchar a la calle. El sur sigue todavía sumamente tenso y tú lo dices claramente, ¿no? Esto puede volver a activarse, la violencia puede volver a surgir en cualquier momento. Entonces es un gabinete que tiene que conversar con las regiones. Tenemos una fuerte erosión democrática. El legado de Castillo está en las encuestas. Hay un 26-28% de peruanos que creen que fue un buen gobierno. La mayoría piensa que no. Creo que hay un sustrato, un caldo de cultivo populista en el país. Hay sectores ultraizquierdistas y ultraderechistas que me parecen que... y entonces el Perú necesita de una coalición democrática que nos permita que la elección del 2024 sea una elección donde no progresen los discursos autoritarios. Y eso solo es posible situando objetivos de pactos de mediano plazo. Las cosas de corto plazo, como destrabar inversiones, etc., eso es muy importante. Pero acá hay un asunto institucional, democrático, donde yo creo que las fuerzas políticas que quieren ser serias deberían comprometerse, ¿no? Pero Juan, uno se pregunta también cuánto va a poder hacer un gobierno de transición. A ver, ¿cuánto va a tener? Poco más de un año. Quizás sirva a remontarnos a otro gobierno de transición como el de Paniagua. ¿Qué se puede hacer en corto tiempo? ¿Qué concreto y de impacto se puede llegar a realizar? Bueno, si estos 16 o 15 meses son usados para pactar cosas que nos sirvan a todos los peruanos y previo a un diálogo serio, yo creo que sería lo ideal. Lo complicado sería que en estos meses se intente, por ejemplo, ¿no?, vulnerar el sistema electoral. Y que pensar que parte de este proceso es descabezar a los organismos electorales me parecería un enorme retroceso. Que se planteó en el debate por Renovación Popular, ¿no? Creo que también habría que prestarle mucha atención a temas muy puntuales, como por ejemplo, van a haber más partidos, cómo van a ser las primarias, porque en las primarias de las elecciones últimas ha participado el 5% de la población, perdón, de los militantes de los partidos. ¿Qué garantías van a haber para que el dinero y el sucio dinero ilegal no sea el principal movilizador de la campaña, sino las ideas? Entonces, hay algunos temas que son objeto de acuerdo, de pacto, por más que algunos de estos temas sean impopulares. Y podemos confiar, y ahí te pregunto ya más por el Congreso, que lo hemos venido conociendo, que se logren estos consensos, que se logren estos pactos para impulsar esas reformas que en muchos casos van a requerir de 87 votos. Bueno, el Congreso no ha querido hacer reformas serias en estos meses. O sea, ahí me llama la atención que gente que no quería hacer reformas muy puntuales hoy diga que el pretexto para que no se adelanten las elecciones es que no haya reformas. Pero a mí me parece que de la calle, de la sociedad, vienen algunas reformas que deberían ser conversadas. Y a mí me parece que desde la academia vienen otras reformas que pueden ser impopulares. Repito, el tema, por ejemplo, de la bicameralidad. Un pacto nacional, un acuerdo nacional, que ya no solo pase por el Parlamento, sino por la sociedad civil, y por eso la reunión del 10 de enero del Acuerdo Nacional es importante, ayudaría mucho. Pero esta línea de tensión entre el gobierno y la sociedad, y entre el Congreso y la sociedad, yo creo que hace que avance. O sea, yo no veo de ese punto de vista negativa la movilización de la gente como muchos creen. Por supuesto, criticando el vandalismo y criticando el uso excesivo de la fuerza, pero la gente en la calle está sacando adelante el adelanto electoral. Claro que sí. Y ahora, ¿cuán importante crees que sean las autoridades subnacionales que van a asumir ya a partir de enero, alcaldes, gobernadores regionales, en estos diálogos, en estos consensos, en saber escuchar lo que pide la población en cada una de sus regiones y distritos? Sí, el presidente Vizcarra, cuando no tenía bancada, se respaldó mucho en los gobernadores regionales y en los alcaldes. Ahora el gobierno tiene ahí una enorme oportunidad. No solo porque las autoridades están entrando y van a ser nuevas, sino porque ellos van a gobernar el primer año en un clima electoral, y entonces van a también tener enormes presiones de su propia sociedad civil. Entonces, tejer un conjunto de acuerdos a mí me parece importante.
Si es que desde el gobierno hay una voz para tejer esos acuerdos, a mí me parecería que sería positivo. Pero claro, hay que avanzar resolviendo problemas. Y hoy el asunto de los 26 muertos es un problema serio porque tiene que investigarse y resolverse allí o esclarecerse las responsabilidades. ¿Cómo analizas, digamos, estas primeras semanas de Dina Boluarte en medio de una crisis? Bueno, ella ha señalado que la sucesión suya es constitucional. Y es cierto, la sucesión ha sido limpia, ¿no? Como cuando, por ejemplo, renunció Pedro Pablo Kuczynski. A mí me parece que es un exceso decir que este es un gobierno cívico-militar o que esto es una dictadura. Yo creo que eso se verá en el futuro. Me imagino a una presidenta más metida en un proceso de transición, liderando la transición y evitando que la transición se haga contra ella. Juan, te pido unos instantes. Hay un tuit que ha lanzado la ex primera dama, Lilia Paredes, ya se encuentra además en México. Dice lo siguiente, son 2 tuits, ¿ah? Dice lo siguiente: a ver, queridos hermanos y hermanas de mi patria, estoy muy agradecida por la solidaridad que ha recibido mi familia. Agradezco al Gobierno de México y a ustedes por su preocupación permanente. Vivimos un momento muy difícil, pero estamos unidos y su apoyo permanente nos fortalece. En un segundo tuit pone lo siguiente: pido a las organizaciones que promueven los derechos humanos a nivel nacional e internacional que cautelen los derechos de nuestros compatriotas. Pido también especial atención a la salud de mi esposo, Pedro Castillo. Ahora el futuro de nuestro país está en manos del pueblo, dice la ex primera dama. Bueno, no sabemos si va a ser los primeros tuits ya desde el asilo en México o si más bien va a tener una postura mucho más reservada a la primera dama. Y ahí te pregunto, tanto Lilia Paredes como Pedro Castillo siguen siendo actores políticos con impacto en este momento, ¿o esto se va a ir diluyendo? Las normas internacionales señalan las limitaciones que tienen que tener los asilados. Y una de esas limitaciones es no llevar a cabo activismo político en relación al país de donde se viene. Luego, a mí me parece, estando de acuerdo con el asilo otorgado por el Perú a pedido de México, a mí me parece que la estela, ¿no? El peso político de Pedro Castillo va a ir diluyéndose, porque él cree seguir siendo presidente y en sus cartas ha llamado a que no haya elecciones. Y es curioso, claro, un pequeño sector de movilizados pide el retorno de Castillo al poder. Pero no tan pequeño, ¿no, Juan? Vi en la última encuesta de Ipsos, decía un 25% más o menos que creía que Castillo debía volver a la presidencia. Sí, pero me refiero a los sectores movilizados que ejercen cierta presión. Sí. Porque el hilo común de los movilizados en el país es elecciones generales. Sí. Y luego hay renuncia a Dina, que regrese Castillo, Asamblea Constituyente. Porque yo creo que la movilización que tenemos es una movilización de territorios. Es un gravísimo error el pensar que aquí hay una mano siniestra, hay un grupo que en Lima planifica y esto es una zonada. A mí me parece que ese discurso no toma en cuenta la variedad del país. Una cosa es la movilización de Andahuaylas hacia Ayacucho, otra cosa es la del Cusco, otra cosa es, por ejemplo, la del corredor minero de Chala, donde está claramente financiando la minería ilegal. Pero esta idea es muy tradicional, ¿no? Muy policial, ¿no? Toda movilización siempre es una azonada. Cuando en realidad acá hay territorios que tienen múltiples demandas con hilos comunes y esta es una expresión muy rica de la sociedad. Yo lo vería más desde ese lado. Pero la movilización, ¿no? Porque, a ver, cuando ya grupos muy particulares de 60 a 100 personas deciden quemar oficinas del Ministerio Público, del Poder Judicial o atacar un aeropuerto, vamos, ahí ya no es la movilización claro. ni el pueblo que se manifiesta justamente. Separemos, por supuesto, esos actos vandálicos son condenables. A mí siempre me llama la atención cuando veo que se quieren quemar locales judiciales de las zonas de influencia de Brahim. Exactamente. Eso sí parece muy organizado. Somos no somos. O, por ejemplo, lo que pasa en Chala, ¿no es cierto? Exacto. Donde la minería ilegal... Pero sobre la base de eso, quitarle legitimidad a la demanda de miles de ciudadanos movilizados que van a seguir movilizando contra la élite y las instituciones que durante más de un año no se han podido poner de acuerdo, me parece que es un error. Entonces, la idea es, como esto es vandalismo, esto no existe.
Eso es un No, error, claro. porque lo que tiene que hacer el Estado, la sociedad y los políticos es incorporar a la transición a esas masas movilizadas, no rechazarlas. Y Y además, eso implica un cambio de postura, y ¿no? además, ¿qué lectura? Porque esto es importante también, que las movilizaciones se hayan concentrado, no únicamente, pero principalmente en la Sierra y Costa Sur del país. Sí, por ejemplo, yo diría que en ciudades medianas y en las zonas rurales hay un mayor nivel de desafección del Estado. Incluso en las encuestas aparecen como que hay personas que sí están de acuerdo con que se cierre inconstitucionalmente el Congreso. Es un contrasentido, porque ¿cómo se puede defender la democracia cerrando inconstitucionalmente el Congreso? Pero en un proceso de transición hay todo. Y a mí me parece que una estrategia de quienes quieren tener una transición democrática que nos dé estabilidad es incorporar a todos a la transición, no votar a patadas del escenario político o a balazos a los que están protestando. Porque si no, vamos a tener elecciones adelantadas del 2026, ¿ah? Y entonces, claro, ese ciclo de crisis es largo y entonces vamos a tener disrupciones si es que no actuamos correctamente ahora. Ese es un tremendo problema, ¿no? Porque claro, ¿cómo le damos representatividad justamente a estos sectores que se sientan representados por su clase política? Y muy probablemente con Castillo sí se sentían representados o sentían como a uno de los suyos. Y claro, Castillo sale y ellos dicen, bueno, entonces que se vayan todos. Efectivamente, o sea, mientras el discurso oficial policial es que es la izquierda partidaria la que está atrás de las movilizaciones, es al revés. Me parece que son masas, en muchos casos radicalizadas, huérfanas de representación política. Y lo que tienen que ser los políticos es representar, ¿no?, demandas. Decía un sociólogo, Turrén, que el Perú es un país difícil de representar porque es fragmentado, etc. Lo que se ha demostrado en estos días no es polarización, es fragmentación. O sea, durante tiempo nos han vendido la idea, ¿el Perú está polarizado? Sí, estaba polarizado arriba, pero abajo estaba fragmentado. O sea, esta es una crisis que tenemos para 8 o 10 años más. O sea, no nos ilusionemos con que las elecciones de 2024 van a ser el final de la crisis y todos nos abrazamos como hermanos y caminamos. Lamentablemente no será así. Llevamos 7 años de crisis, tendremos varios años más y vamos a salir mediante aproximaciones sucesivas. Entonces hay que tener muchísima racionalidad para entender el momento en que nos estamos moviendo. Pero ¿qué es lo que falla en este diseño político, en este diseño electoral, para que no solo en la Sierra Sur, Costa Sur o en la Costa Norte, sino para que los peruanos, francamente, no nos sintamos representados por los políticos que tenemos al frente? Llámese congresistas, presidentes, alcaldes, gobernadores. De las muchas cosas que faltan, yo creo que faltan dos, ¿no? Faltan liderazgo y tradiciones políticas. El Perú ha tenido en los últimos 100 años una tradición socialista, una tradición aprista, social cristiana, una tradición, yo diría, nacional popular como Acción Popular. La mayoría de esas tradiciones están fuera del escenario. Me parece que deberían retornar las tradiciones porque es más fácil pactar entre tradiciones. Yo he visto, la historia de América Latina está llena de pactos entre las tradiciones. Lo que hoy día no tenemos mayoritariamente en el Congreso son tradiciones políticas. Tenemos partidos empresariales, sí, partidos donde no hay expulsados sino despedidos. Entonces, un tema es eso, y liderazgo. Esta es una crisis donde no hay liderazgos. Y ese era el problema que se señalaba si es que se adelantaban mucho las elecciones, porque iban a terminar participando los mismos partidos políticos que hoy día están representados en el Congreso de la República. Claro, si pensamos que la crisis va a terminar con la elección del 2024, entonces es importante hacer todo para que las elecciones sean las más puras posibles. Lamentablemente eso no será así. Digo esto porque también hay una especie de enfermedad llamada reformitis aguda del sistema. Creemos que las reformas son un brebaje que automáticamente convertirán a las elecciones en las mejores que hemos tenido. Hemos tenido estas reformas. Los partidos le han sacado la vuelta a las primarias, no quieren salir del voto preferencial, las listas alternadas y las listas paritarias. Entonces, mi impresión es que vamos a ir en las condiciones en que podamos ir al proceso electoral, pero no nos ilusionemos con que con ese proceso electoral todo ha terminado y el resto será felicidad para adelante. No, sí, qué complejo, qué complejo. Muchísimas gracias, Juan, por esta entrevista, estas luces de un panorama tan complicado. Juan de la Puente, politólogo, director de Pata Amarilla. Tenemos que ir